Good afternoon, everyone. Buenas tardes para todos. Amen. It's an honor to see you here today. Es un gran honor para mí verlos a ustedes aquí de nuevo. How many came with hungry hearts for more of Jesus today? ¿Cuántos de ustedes vinieron con corazones hambrientos para recibir más de Jesús hoy? Amen. I've been so encouraged at the hunger that I have felt over the last couple of days. Yo me he sentido muy animado por el hambre que yo he sentido aquí en el último par de días. And I preach to people, as I've said, literally around the world. Y como ya les dije, yo le predico a personas literalmente alrededor de todo el mundo. Many places I go, I do experience hunger for God among the people. En muchos de los lugares que yo voy, yo experimento una clase de hambre en medio del pueblo. But there are other places that I go where I have not so good of an experience. I see no hunger for God. Pero hay otros lugares a los que yo he ido que no he visto esa clase de experiencias tan buenas. No he visto nada de hambre para Dios. So when I'm with people that I know really want more of God, it's always a great, great blessing to me. Así que cuando yo llego a conocer personas que tienen hambre de conocer más y más de Dios, es una gran bendición para mí. We have been talking about revival and then prophetic ministry over the last couple of 3 days. Hemos estado hablando acerca de avivamiento y del ministerio profético en el último par de días. We'll continue to do that today. Y vamos a continuar haciendo eso hoy. And I wanted to start off today by talking about something very briefly before I get into my main teaching. Y yo quiero empezar hoy por medio de contarles algo bien brevemente antes de entrar a mi enseñanza principal. So let's pray before I get into what the Lord's put on my heart today. Así que vamos a orar antes de empezar a compartirles lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta tarde. Amen. Father, we thank you so much for the privilege to be in your house today. Padre, te agradecemos tanto por el privilegio de estar aquí en tu casa en esta tarde. We are blessed how you have touched our hearts over the last 3 days as we've been together. Nosotros hemos estado bendecidos por la manera que has tocado nuestros corazones en este últimos 3 días en que hemos estado aquí reunidos. I pray today, God, that you would take us deeper into your purposes for our lives. Y yo oro hoy, Dios, de que tú nos lleves más profundo dentro de tus propósitos. Continue to stir hunger and thirst within your people here today, Lord. Continúa avivando esa hambre, esa sed en medio de tu pueblo aquí en esta tarde, Señor. And Lord, as we talk about this subject near to your heart, revival today, Y Señor, mientras nosotros hablamos de este tema que está tan cercano a tu corazón, el tema del avivamiento, give us revelation, give us understanding, give us wisdom, God. danos revelación, danos entendimiento, danos sabiduría, oh Dios. Bring conviction, bring challenge, Trae convicción, trae desafíos, bring supernatural joy. trae un gozo sobrenatural. Holy Spirit, do now what only you can do. Espíritu Santo, haz ahora lo que solamente tú puedes hacer. And make us recipients of your word this afternoon. Y haznos recipientes de tu palabra en esta tarde. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Before I talk about what I want to teach about today, Antes de hablarles acerca de la enseñanza que tengo para ustedes hoy, I want to spend just a few minutes talking about personal revival. yo voy a tomarme unos minutos para hablarles acerca de avivamiento personal. Yesterday, I talked a lot about the history of revival, even my own history in the Pensacola revival. Yo ayer les hablé acerca de la historia del avivamiento y aún de mi propia experiencia en el avivamiento de Pensacola. And then I really ended my teaching or my preaching session talking about the sovereignty of God, God's glory. Y luego terminé con la enseñanza, con la predicación acerca de lo soberano de la gloria de Dios. As I told you yesterday, this subject of revival is very heavy or weighty to me. Como les dije ayer, este tema del avivamiento es algo bien pesado, bien fuerte que está en mí.
I again approach this with the fear of God in my life. De nuevo les repito, yo me acerco a este tema con un gran temor delante de Dios. I was blessed and honored by the Lord to spend years in a genuine revival, as I told you yesterday. Yo fui bendecido por el Señor de haber pasado años en medio de un avivamiento, como se los conté a ustedes ayer. And I'm going to share more about that later on today. Y yo voy a compartirles un poco más de eso más adelante hoy. But I want to say this to you, and I want you to really hear this carefully today. Y yo quiero decirles a ustedes esto, y yo quiero que por favor le pongan mucha, pero mucha atención. Every great revival that we read about, that we know about from the history of the church, Todo gran avivamiento del cual nosotros sabemos, del cual nosotros hemos escuchado a través de la historia de la iglesia, it began as a personal revival in the heart of someone or some group of people. comenzó en el avivamiento personal de alguien o de un grupo pequeño de personas. Now listen, we are preaching about, we are praying for, we're believing for great revival. Escúcheme, nosotros estamos creyendo, estamos predicando, estamos orando por un gran avivamiento. As I'm here in your city of Manizales once again, Mientras yo estoy aquí en la ciudad de Manizales una vez más, I believe that one of the purposes for me being here yo creo que uno de los propósitos para mí el estar aquí is that by being here in this city, even in this church, es que el por medio de yo estar aquí en esta ciudad y The- aún más en esta iglesia, the Lord is stirring my heart to pray for revival for you, for your city, even for your nation. el Señor está avivando mi corazón para orar por ustedes como iglesia, por tu ciudad y aún por tu nación. But I also pray that every one of you individually experiences personal revival. Pero yo también oro de que cada uno de ustedes personalmente experimente ese avivamiento. I do a teaching, I won't have time to do it this week, but I do a teaching on the characteristic of revivalist. Yo tengo una enseñanza, no voy a tener tiempo para hacerla esta semana, pero yo tengo una enseñanza que la he titulado Las características de un avivador. These are men and women throughout the history of the church that carried a burning heart for a move of God. Estos han sido hombres y mujeres que han llevado una real carga del corazón de Dios para ver un mover de Dios. And when other people in the church were asleep spiritually, Y mientras otras personas en la iglesia han estado dormitando espiritualmente, these people were awake to the purposes of God. estas personas estaban despiertos para los propósitos de Dios. So I don't have to wait for the rest of the church to wake up. Así que yo no tengo que esperar hasta que el resto de la iglesia se despierte For me to live awakened to the purposes of God. para que yo viva bien despierto a los propósitos de Dios. I told you in the second meeting last night that you have to steward or manage your walk with God. Yo les enseñé anoche en la segunda enseñanza de que tú tienes que administrar, cuidar, guardar los propósitos de Dios. And Sunday, when we finish our time together on this trip, Y el domingo, cuando terminemos nuestro tiempo juntos para este viaje, and when I fly back to America, y cuando yo me regrese para los Estados Unidos, if you have not experienced personal revival, si tú no has experimentado un avivamiento personal, in other words, if God has not stirred your heart in our time together, en otras palabras, si Dios no ha avivado tu corazón en estos tiempos juntos, then I will feel a grieving in my heart. yo voy a sentir una tristeza en mi corazón. You see, my heart for each of you as individuals Tú ves mi corazón para cada uno de ustedes como individuos is to come into a deeper place of knowing God for yourself.
es que lleguen a un lugar más profundo del conocimiento de Dios para ustedes mismos. This is where revival starts. Allí es donde el avivamiento empieza. This is how a great move of God is birthed in a city, in a nation. Allí es donde un gran mover de Dios nace en una nación, en una ciudad. It happens whenever we embrace personal revival today. Sucede cuando nosotros abrazamos nuestro avivamiento personal hoy. Many years ago, when I was in probably my late 20s, so over almost 22, 23 years ago, Hace muchos años, cuando yo estaba ya terminando mis años 20, 29, 28, hace ya como unos 23 años, I asked an older man of God, I said, brother, what is the best advice you could give me as a minister of the gospel? yo le pregunté a un hermano mayor y le dije, hermano, ¿cuál es el mejor consejo que tú me puedes dar a mí como ministro del evangelio? And here's what he told me that day. Y esto fue lo que él me dijo ese día. He said, Keith, every time you preach to people in your ministry, Él me dijo, Keith, cada vez que tú le prediques a las personas en tu ministerio, your prayer should be, Lord, make the people more hungry for Jesus than they were before they heard you preach. tu oración debe ser, Señor, haz a este pueblo más hambriento de ti que desde que antes de escucharme a mí predicar. I never forgot that. It burned in my heart that day. Y yo nunca me he olvidado de eso. Eso está ardiendo en mi corazón todavía hoy. But I know the only way that can happen in my life and even in the ministry that is really God's ministry through me Pero yo sé de que la única manera que esto puede suceder en mi vida, en mi ministerio, que en realidad es el ministerio de Dios, is for me to maintain the fire of God in my own life, in my own heart. es que yo mantenga el fuego de Dios en mi propia vida, en mi propio corazón. Some of you need personal revival in your life. Algunos de ustedes necesitan un avivamiento personal en sus vidas. Some of you need to take some of the idols out of your life. Algunos de ustedes necesitan sacar algunos de esos ídolos que tienen en sus vidas. Some of you need to make sure that you are managing your walk with God effectively. Algunos de ustedes tienen que saber de que tienen que manejar, administrar su caminar con Dios correctamente. Because this is how revival starts and impacts a church and even an entire city. Porque es así como un avivamiento comienza para impactar una iglesia, para impactar una ciudad. So my prayer for each of you as individuals today Así que mi oración para cada uno de ustedes aquí hoy como individuos, my prayer is that you would enter into this place of personal revival today. es que mi oración es que ustedes entren a este lugar personal de avivamiento personal en sus vidas hoy. Amen. Amén. Praise God. That's my opening. Now I want to preach to you today. Esa era mi introducción. Ahora sí voy a comenzar a predicarles. I want to talk to you today about revival characteristics and realities. Hoy quiero enseñarles acerca de las características de un avivamiento y las realidades. Yesterday we talked about revival history. Ayer les hablé acerca de historia del avivamiento. We talked about the fact that true revival has to come from God or it's not really revival. Ayer les dije que un verdadero avivamiento tiene que venir de Dios o no es un verdadero avivamiento. Again, it's not because a famous preacher comes to town to preach. Nuevamente les digo, no es porque un predicador famoso venga a predicar a la ciudad. It's not because we have a gigantic church and many hundreds of thousands of people come to that church. No es porque tengamos una iglesia gigantesca y cientos y miles de personas vengan a esa iglesia. That might happen in the midst of revival, but that is not revival in itself. Eso podrá suceder en medio de un avivamiento, pero eso en sí mismo no es avivamiento. The revivals that we see in the Bible, in the Old Testament and the New Testament, Los avivamientos que nosotros vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento,
Whether it be in the time of King Josiah, Así haya sido en los tiempos del rey Josías, whether it be the great move of God that happened at the day of Pentecost, o sea, el gran mover de Dios que sucedió el día de Pentecostés, whether it be the great revivals that we've seen throughout the history of the church, and there have been mighty moves of God, o haya sido en uno de los avivamientos que ha sucedido en la historia de la iglesia y ha habido grandes moveres de Dios. these powerful moves of God came from God himself. Estos poderosos moveres de Dios vinieron del mismísimo Dios. And as I said yesterday, oftentimes they came suddenly when no one was expecting it. Y como les dije ayer, muy a menudo estos movimientos vinieron de repente cuando nadie los estaba esperando. But I want to tell you that the Bible gives us a very clear pattern for revival. Pero quiero decirles que la Biblia nos muestra un modelo bien clarito para el avivamiento. It doesn't mean that if we follow the pattern, revival's coming today or tomorrow or even next week. Eso no significa que si nosotros seguimos ese modelo, el avivamiento va a suceder hoy, mañana o la próxima semana. I told you yesterday about a young man named Evan Roberts that prayed from age 12 until age 26, 14 years. Yo les dije ayer acerca de un muchachito llamado Evan Roberts, quien oró desde la edad de 12 años hasta la edad de 26, 14 años. And after 14 years, a move of God came to his nation that gripped the entirety of that land. Y después de 14 años, un mover de Dios vino sobre esa tierra que agarró los corazones de las personas de esa tierra. So listen, this is not a quick formula for revival that I want to talk about today. Así que escúchame bien, esta no es una fórmula rapidita para el avivamiento la que yo les voy a enseñar hoy. But I believe we have to ask ourselves this question today as we approach this subject again. Pero yo creo que nosotros tenemos que hacernos esta pregunta hoy mientras nos acercamos a enseñar esto hoy. Are we willing to invest in revival? ¿Estamos nosotros dispuestos a invertir en el avivamiento? Are we willing to live in such a way that it attracts the attention of God himself? ¿Estamos dispuestos a vivir nosotros nuestras vidas de una manera tal que llame la atención de Dios? There's a very famous verse that we talk about when we talk about revival. Hay un versículo muy famoso que nosotros hablamos cuando estamos hablando de avivamiento. I've heard this preached on probably 100 times. Yo he escuchado predicar de esto de pronto hasta 100 veces. But it still speaks very loudly into our generation. Pero eso todavía habla bien alto a nuestra generación. And I believe it gives us a godly, heavenly pattern for a move of God. Y yo creo que este nos da un mover santificado de Dios para ver un mover de Dios. So I want to read this one verse to you today. Así que les voy a leer este versículo hoy. 2 Chronicles 7:11. Segunda de Crónicas 7:11. You can just repeat after me. I'll just read. Here's what it says. Listen to me. Escucha, esto es lo que dice. If my people Si mi pueblo, who are called by my name, quienes llaman a mi nombre, will humble themselves and pray, se humillaren a sí mismos y oraren, and seek my face, y buscaren mi rostro, and turn from their wicked ways, y se apartaren de sus malos caminos, then I will hear from heaven, entonces yo oiré desde el cielo, and will forgive their sin, y perdonaré sus pecados, and will heal their land. y sanaré su tierra. Now listen, there is an invitation that God is giving in the Old Testament here. Escucha, esta es una invitación que Dios está haciendo desde el Antiguo Testamento. As many of us know, the nation of Israel oftentimes would fall into sin. Como muchos de nosotros sabemos, la nación de Israel muy a menudo caía en pecado. They would begin to worship idols or demon gods. Ellos comenzaban a adorar ídolos
dioses demoníacos. They would adapt the gods of the pagan nations that surrounded that nation of Israel. Ellos adoptaban los dioses paganos de esas naciones que rodeaban a la nación de Israel. They would allow themselves to be pulled away from their walk with the living God. Ellos permitían que esas cosas los apartaran de su caminar con el verdadero Dios. And this is a formula that God gives them. Y esta es la fórmula que Dios les da a ellos. He's telling them, if you will do these things, Él les está diciendo, si ustedes hacen estas cosas, then I will respond in a supernatural way. entonces yo voy a responder de una manera I will come sobrenatural. back into the nation of Israel. Yo voy a regresar a la nación de Israel. I will reveal my glory. I will heal your very land. Yo voy a revelar mi gloria. Yo voy a sanar su propia tierra. But first you've got to humble yourselves. Pero primero ustedes tienen que humillarse a sí mismos. What does it mean to humble ourselves with regard to revival? ¿Y qué es lo que significa el humillarse a sí mismo en lo que se refiere al avivamiento? Matthew chapter 5 and verse 3. Mateo 5:3. Jesus said, blessed are the poor in spirit. Jesús dijo, bienaventurados son aquellos pobres de espíritu, For theirs is the kingdom of heaven. porque de ellos es el reino de los cielos. What does it mean to be poor in spirit this afternoon? ¿Y qué es lo que significa ser pobre en el espíritu aquí en esta tarde? It doesn't mean you don't have any money. Eso no significa que tú no tienes que tener It ningún doesn't mean you dinero. don't have a good job. Eso no significa que tú no tienes que tener un buen trabajo. No, to be poor in spirit is to be humble and broken before the living God. No, pobre de espíritu significa ser humilde, quebrantado delante del Dios viviente. It means that you bring nothing in your own strength, in your own power. Significa que tú no traes nada en tu propia fuerza, en tu propio poder. It means that you are fully dependent upon God for everything in your life. Significa que tú dependes completamente de Dios para todo en tu vida. It means that you submit to God's power completely. Significa de que tú te sometes al poder de Dios completamente. God is telling his own people, Israel, here. Dios le está diciendo a su propio pueblo, a Israel, aquí. If you will become poor in spirit, Si ustedes se vuelven pobres de espíritu, if you will humble yourself and become broken in my presence, si ustedes se humillan a sí mismos y se ponen quebrantados delante de mi presencia, then you'll be able to pray. entonces ustedes podrán orar. You see, this is a pattern. Tú ves, este es un modelo. You can't effectively pray unless you're humble. Tú no podrás orar efectivamente al menos que seas humilde. If you'll humble yourself and pray and then seek my face. Si te humillas a ti mismo y oras y buscares mi rostro. My friend, this city needs revival. Amigos míos, esta ciudad necesita avivamiento. But it will come no other way than through broken and humble people. Pero no va a venir de ninguna otra manera sino a través de un pueblo quebrantado y pobre de espíritu. You can get some of the most famous people and preachers in the world to come and preach in your city. Ustedes pueden conseguir a los predicadores más dotados, más famosos del mundo para que vengan a predicar a esta ciudad. And some of these people are my friends and they're great men of God, women of God. Y algunos de estos hombres son mis amigos, son hombres y mujeres de Dios que yo conozco. But if the church of Manizales Pero si la iglesia de Manizales is not willing to humble themselves before the living God, no está dispuesta a humillarse ella misma delante de la presencia del Dios vivo, if we are not willing to pray with God's burden and God's heart for a dying city and a dying nation, si no estamos dispuestos a orar de todo nuestro corazón por una ciudad agonizante, por un país agonizante,
then God will resist us. entonces Dios nos va a resistir. It says he resists the proud in spirit. Porque Él dice que Él resiste al orgulloso de espíritu. We must come to this place of humility this afternoon. Nosotros tenemos que llegar a este lugar de humildad en esta tarde. We must come to this place where our desperation is, God, you have to move. Nosotros tenemos que llegar a este lugar de desesperación, de decir, Dios, tú tienes que moverte. And when we humble ourselves, then we enter into true prayer, our intercession. Cuando nosotros nos humillamos a nosotros mismos, entonces allí es cuando vamos a entrar a una verdadera oración, a una verdadera intercesión. There is a very tragic, sad verse in the book of Ezekiel. Hay un versículo bien trágico y triste en el libro de Ezequiel. I believe it's chapter 22, maybe 23, but I think 22. Yo creo que está en el capítulo 22 o 23, pero creo más que es en el 22. And Ezekiel, the prophet, is speaking for God. Y el profeta Ezequiel está hablando por Dios. And he said, I looked in the land and I tried to find someone who would stand in the gap. Y dice, yo miré a través de la tierra para encontrar a alguien que se pudiera parar en la brecha. I tried to find someone who would make up the hedge and become an intercessor. Yo traté de encontrar a alguien que pudiera hacer como una barrera y pudiera interceder. But he said, I found no one. Pero dice la Biblia, pero no encontré a nadie. Abraham asked God, Lord, Abraham le preguntó a Dios, Señor, if I can find some praying people, will you spare Sodom and Gomorrah? si yo puedo encontrar algunas personas orando, ¿podrías tú salvar a Sodoma y Gomorra? The number kept getting smaller, 50, 40, 30, 20. Y el número comienza a descender, 50, 40, 20, 30, 20. Finally, he said, God, even if there's 10 people in Sodom and Gomorrah, will you spare the city? Y aún él le dice, Señor, si hubieran tan solo 10 personas en Sodoma y Gomorra, ¿salvarías tú la ciudad? And God is merciful, even though He's God. He's a God of holiness and judgment as well. Y Dios es misericordioso, aunque Él es un Dios también de juicio. And He said, yes, if there's 10, then I'll spare the city. Y él respondió, sí, si hay 10, entonces yo salvo esa ciudad. But there was no one to be found in all of Sodom and Gomorrah. Pero no hubo ni uno que pudiera ser encontrado en Sodoma y Gomorra. And the judgment of God was poured out and that city was destroyed. Y el juicio de Dios fue derramado sobre esa ciudad y esa ciudad fue destruida. My purpose for sharing this today is this. Mi propósito por estarles compartiendo a ustedes esto hoy es esto. We will not see revival in our church or in our city. Nosotros no vamos a ver avivamiento en nuestra iglesia ni en nuestra ciudad. We will not see a move of God until we humble ourselves. Nosotros no vamos a ver ningún mover de Dios hasta que no nos humillemos a nosotros mismos. Humility qualifies us to be people of prayer. La humildad nos califica a nosotros para ser un pueblo de oración. And then we seek His face, that's intimacy. Y luego que busquemos su rostro, eso es tener intimidad. We behold His glory when we seek His face. Vamos a contemplar su gloria cuando busquemos su rostro. And then we turn from our wicked ways. Y luego nos apartemos de nuestros malos caminos. God forgives our sin. Dios perdona nuestros pecados. And then He heals our land. He heals our nation. Y luego Él sana nuestra tierra, sana nuestra nación. I told you yesterday, revival always begins in the church. Yo les dije ayer, el avivamiento siempre empieza en la iglesia. The revivals that we read about in the Old Testament, Los avivamientos de los cuales hemos leído en el Antiguo Testamento, they took place in the nation of Israel. sucedieron en la nación de Israel. They were poured out upon God's own people.
fueron derramados sobre el mismísimo pueblo de Dios. And even though others might have been impacted by the glory of God on the nation of Israel, Y aunque de pronto otros fueron impactados por la gloria de Dios en la misma nación de Israel, revival always begins among God's people. el avivamiento siempre empieza en medio del pueblo de Dios. And the initial response to a move of God has to be humility. Y la respuesta inicial del pueblo de Dios tiene que ser la humildad. Now, let me share some important thoughts with you right now. Déjenme les comparto unos pensamientos importantes que tengo aquí para decírselos. When it comes to this subject of revival today, Cuando viene a este tema del avivamiento que estamos hablando hoy and how revival connects to the church of Jesus Christ, y cómo el avivamiento se conecta con la iglesia de Jesucristo, I believe it's important that we understand the purpose and the reason for revival. yo creo que es importante que nosotros entendamos los propósitos y las razones por el avivamiento. This is essential to our identity and our purpose in this season of church history. Esto es esencial para nuestra identidad y para nuestros propósitos en esta época de la historia de la iglesia. Listen, I've had people ask me, why does revival start and stop? And I talked a little bit about this yesterday. Yo he tenido personas que me han preguntado, oye, ¿por qué el avivamiento comienza y para? Y yo les dije un poquitico de esto ayer. First of all, I believe that revival is a sign of God's mercy. Primero que todo, yo pienso que un avivamiento es una señal de la misericordia de Dios. Let me explain to you what I mean by that. Déjame te explico lo que yo quiero decir con esto. God is faithful to his own glory in every generation. Dios es fiel para su propia gloria en cada generación. And therefore, he will pour out his spirit from time to time in glorious ways. Y por eso Él va a derramar de su espíritu de vez en cuando de una manera bien gloriosa. I believe it's an opportunity. It's a blessing for the church. Y yo creo que es una oportunidad, una bendición para la iglesia. It calls them to awaken out of spiritual sleep. Hace que ellos se despierten de un dormitar espiritual. My nation has seen two great awakenings, they're called. Mi nación ha visto dos grandes despertares, como ellos los han llamado. When I was in the 10th grade of high school many years ago, as you know, I'm 51 now. Cuando yo estaba en 10º de secundaria, hace ya muchos años, ya les dije que yo tengo 51 años. In my American history class, we studied about the two great awakenings. En nuestra clase de historia de los Estados Unidos, nosotros estudiamos acerca de esos dos grandes despertares. These were great moves of God in the United States. Estos fueron dos grandes moveres de Dios en los Estados Unidos. And during this time, much of the nation came under an awareness that God was present. Y durante estos tiempos, la gran mayoría de la nación llegó a estar enterada de la gran presencia de Dios. But the historians call them great awakenings for a reason. Pero los historiadores los llamaron dos grandes despertares por una razón. How many know you got to be asleep before you can be awakened? ¿Cuántos de ustedes saben que tú tienes que estar dormido antes de poder despertarte? The first great awakening took place all the way back in the 1700s. El primer gran despertar sucedió allá atrás en los años 1700. At this time, America was just a group of, I think, 9 colonies is all it was. Durante ese tiempo, los Estados Unidos era simplemente un grupo de 9 colonias, así era que lo llamaban. And people had come from England and began to establish a nation that now we know as the United States of America. Y personas habían estado viniendo desde Inglaterra y habían comenzado a establecer esta nación que hoy todos conocemos, que se llama Estados Unidos de América. They had brought their religion from England with them.
Ellos trajeron su religión de Inglaterra junto con ellos. And in the villages, a church was built. It was the first building they would build. Y en las aldeas, el primer edificio que ellos levantaban era el edificio de la iglesia. Many of the people went to church. Many of the people were religious. Muchas personas asistían a la iglesia, muchas personas eran religiosos, But they were asleep to the reality of the living God. pero ellos estaban dormidos a la realidad del Dios viviente. But somebody began to have personal revival. Pero alguien comenzó a tener un avivamiento personal. A man by the name of Jonathan Edwards began to cry out to God. Un hombre llamado Jonathan Edwards comenzó a clamarle a Dios. He was a known scholar and theologian in his time. Known. He was a popular Okay, theologian. Él era un teólogo muy popular, muy conocido en la nación de Escocia. In that time in history, he was a popular preacher, very well known. En ese tiempo de la historia, él era un hombre popular, muy conocido en ese tiempo. But he began to recognize the people, even in his own congregation, did not know God. Pero él comenzó a reconocer que las personas, aún de su propia congregación, no conocían a Dios. He began to cry out to God, awaken the church. Y él comenzó a clamarle a Dios, despierta la iglesia. You see, in Jonathan Edwards' day, as in our day, Tú ves en los días de Jonathan Edwards, de la misma manera como en nuestros días, there are many people that come to church because grandma and grandpa are in church or mom and dad are in church. tú ves, hay muchas personas que asisten a la iglesia porque el abuelito y la abuelita o el papito y la mamita vienen a la iglesia. But they've never come to know Jesus Christ for themselves. Pero ellos no llegan a conocer a Jesucristo por ellos mismos. They've never been awakened to the reality of God. Ellos nunca llegan a estar despiertos a la realidad de Dios. This was the condition in the 1700s in the Americas or in America. Esta era la condición de la iglesia allá en los Estados Unidos en los años 1700. Jonathan Edwards began to seek the face of God. He humbled himself. Y Jonathan Edwards comenzó a buscar el rostro de Dios, a humillarse a sí mismo. Even though he was a theologian, he realized all of his learning could not make a difference. Aunque él era un teólogo, él se pudo dar cuenta que toda su aprendizaje no podía hacer eso. He recognized that God must be present for people to wake up. Él se daba cuenta que Dios tenía que estar presente para que el pueblo se pudiera despertar. And as he humbled himself and began to pray, God heard his prayers. Y mientras él se humilló a sí mismo y comenzó a orar, Dios comenzó a escuchar su oración. And it was not long in his own church that the fire of God began to burn in the hearts of the people. Y no pasó mucho tiempo cuando en su propia iglesia el fuego de Dios comenzó a arder en los corazones de ese pueblo. They said that Jonathan Edwards had very bad eyesight. He couldn't see good. La historia dice que Jonathan Edwards tenía una vista bien mala, que él no podía ver bien. He would write all his sermons out by hand with a quill, like an old pen. Él escribía sus sermones a mano como con tinta, con letras grandes. And he would read just like this. He read very monotone. He did not raise his voice at all. Y él los leía así, de una manera muy monótona. Él ni siquiera alzaba la voz. That was the way that he preached. Así era como él predicaba. But something happened one day. Pero algo le sucedió un día. As he began to read a message that he had written called Sinners in the Hands of an Angry God. Cuando él comenzó a leer un sermón que había escrito, que había titulado Pecadores en las manos de un Dios enojado. And this has become one of the most famous sermons in Protestant history. Y este llegó a ser uno de los sermones más famosos en toda la historia de la iglesia protestante. As he read that sermon to his congregation one morning, y mientras él leía ese sermón a su congregación,
razón, esa mañana God's presence moved into that church building. la presencia de Dios se movió dentro del edificio de esa iglesia. People began to cry out because the holiness of God was present in that room. Y la gente comenzó a clamar porque la santidad de Dios estaba presente en ese salón de la iglesia ese día. We read the history of this morning. Grown men fell out of their pews onto the floor. Y nosotros leemos por la historia de que esa mañana hombres mayores caían al piso, postrados al piso por la convicción. They recognized that even though they were in church, they were not saved. Ellos reconocieron que aunque ellos estaban en la iglesia, ellos no eran salvos. And before you know it, a great move of God broke out in America. Y antes de darse en cuenta, un gran mover de Dios se manifestó en los Estados Unidos. God began to use other men like George Whitefield, who came and preached during the Great Awakening. Dios comenzó a utilizar a otros hombres como John Whitefield, que vino a participar de ese avivamiento. 3 weeks ago, I was in the state of New Jersey in the United States of America. Hace 3 semanas yo estaba en el estado de Nueva Jersey, allá en los Estados Unidos. Churches came together and they were asking God to move in that part of America again. Las iglesias se habían reunido juntas y habían comenzado a pedirle a Dios de que Dios se moviera en esa parte de los Estados Unidos otra vez. They called their movement Redigging the Wells of Revival. Ellos llamaron a ese avivamiento el reexcavar los pozos de el movimiento de Gales. And they invited me to stand in a field on a Saturday morning and to preach to many people that had gathered that day. Y ellos me invitaron para que yo fuera y me parara en medio del campo y le predicara a muchas personas que habían asistido ese día. The very field that I preached on was the very ground that George Whitefield preached on in 1739. Y en ese mismo lugar del campo en el que yo me paré había sido el mismo lugar donde John Whitefield había predicado en el año 1739. While I was preaching there on the other side of America at Azusa Street in Los Angeles, California. Mientras yo estaba predicando allí al otro lado de los Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, en la calle Azusa, another group had gathered and they were crying out to God, send revival to America again. Otro grupo se había reunido y estaban clamando, envía, Señor, el avivamiento a los Estados Unidos otra vez. When I look at the Great Awakening in the 1700s in America, cuando yo miro acerca del gran despertar que sucedió en los años 1739 en los Estados Unidos, and then another Great Awakening in the 1800s in America, y luego otro gran despertar en los años 1800 en los Estados Unidos, where a great move of God broke out in many parts of America, donde un gran mover de Dios se manifestó en grandes lugares de los Estados Unidos. There were cities where a man by the name of Charles Finney preached in. Había una ciudad donde un hombre llamado Charles Finney predicó. Charles Finney was a great revivalist and an evangelist that God used in the Second Great Awakening. Charles Finney fue un gran avivador y un gran evangelista que Dios utilizó durante este segundo despertar. He would go into a city to preach the gospel. Él iba a una ciudad a predicar el evangelio. And these revivals would last many, many weeks. Y estos avivamientos duraban muchas semanas. He went into the city of Yonkers, New York one time. Y él fue a la ciudad de Yonkers, Nueva York, una vez. When he got to the city, 11 bars were operated in that city. Y cuando él llegó a esa ciudad, habían 11 bares funcionando en esa ciudad. But there was such a move of God in his ministry that every bar shut down except one. Pero hubo un gran mover durante ese tiempo que cada bar se cerró excepto uno. And not long after he left, that bar shut down as well. Y no mucho tiempo después que él se fue de esa ciudad, ese bar se cerró también. The reason is because all the men got so radically saved. Y la razón fue porque todos esos hombres fueron radicalmente salvos. They got so on fire for God during that time. Ellos se encendieron
tanto para Dios durante ese tiempo. That men that were in the bar in the past now were in the church crying out to God to touch their city. Que los hombres que asistían a esos bares ahora estaban en la iglesia clamando, Dios, toca nuestra ciudad. But these moves of God come because men and women humble themselves. Pero estos moveres de Dios vinieron porque hombres y mujeres se humillaron a sí mismos. And because God is merciful. Y porque Dios es misericordioso. And because God is faithful to his own glory tonight. Y porque Dios es fiel a su propia gloria aquí en esta tarde. If God sends revival to your city. Si Dios les envía avivamiento a tu ciudad. And I have to tell you what I feel in my spirit tonight. Tengo que decirte lo que yo siento en mi espíritu en esta tarde. I believe that he will. Yo creo que Él lo hará. I believe that he desires to. Yo creo que Él lo desea. I believe it's his heart to pour out his fire on this city and on this nation in a fresh and a powerful way. Yo creo que está en su corazón el derramar de su fuego sobre esta ciudad, sobre esta nación, de una manera fresca y poderosa. But if he does it, my friend, pero si no, amigos míos, it will be because we have broken and become humbled in his presence. Es porque nosotros no nos hemos quebrantado ni humillado delante de su presencia. It will be because we acknowledge there is nothing that we can do to glorify God in ourselves. Nosotros tenemos que reconocer que no hay nada que podamos hacer para glorificar a Dios en nosotros mismos. It will be because we acknowledge we must have God in our midst. Nosotros tenemos que reconocer, tenemos que tener a Dios en medio nuestro. This is the great cry of my heart. Ese es el gran clamor de mi I corazón. believe this is really the main reason that I'm here this week. Quiero decirles que esta es la principal razón por la que yo estoy aquí con ustedes esta semana. I bring a burning heart to offer. That's all I can bring. Yo lo que les puedo traer es un corazón ardiente para ofrecérselos a ustedes. Eso es todo lo que yo puedo hacer. You have much greater preachers here than me, I know. Yo sé que ustedes han tenido predicadores mucho mejores que yo lo sé. My desire is not to be known as a great preacher. Manizales no va a ser conocida simplemente por los grandes predicadores. My desire is to be a man with a burning heart for Jesus. Manizales tiene que ser conocida por corazones ardientes de su pueblo. That by life or by death, it doesn't matter, as Paul said in Philippians. Como dice Pablo en Filipenses, ni la muerte ni la vida. As long as my life can be an eternal deposit into this ground here in Manizales. Siempre y cuando mi vida pueda hacer un depósito eterno aquí en la tierra de Manizales. By the grace of God, if somehow something that's been deposited in me, si por la gracia de Dios algo ha sido depositado en mí, can be deposited into the soils of your hearts, y puede ser depositado en los más profundo de sus corazones. Again, that a hunger and a holy divine desperation for God's fire. Una hambre, una desesperación santa por tener el fuego de Dios. If this can be quickened in just one. Y esto puede ser simplemente movido, afanado en solamente en uno. Just one person? Solamente en una persona. If one person will humble themselves. Si una persona se humilla a sí misma. And pray and seek the face of God. Y ora y busca el rostro de Dios. And I don't mean just pray one night because you feel something in a meeting like this. Y yo no estoy queriendo decir el orar una noche porque tú sientes algo en una reunión como esta. Revival doesn't come because you're stirred in one meeting like this afternoon. El avivamiento no viene porque tú vas a ser avivado en una reunión como esta en esta tarde. Revival comes because you chain yourself to prayer and the purposes of God. El avivamiento viene porque tú te vas a cambiar tú mismo a los propósitos y a los deseos de Dios. And your cry becomes the cry of every great man and woman of God that impacted eternity. Y tu clamor se va a volver como el clamor de todo hombre y toda
una mujer que impactó, que ha impactado durante todo este tiempo hasta la eternidad. My life for the glory of Jesus. Mi vida para la gloria de Jesús. My life for the purposes of God. Mi vida para los propósitos de Dios. Oftentimes we look at great missionaries that have went to very hard places. Muy a menudo nosotros vemos a grandes misioneros que han ido a lugares bien ásperos. I told Andy a story last night about a student that was in our school. Yo le conté a Andy una historia anoche acerca de un estudiante que había estado en nuestra escuela. While he was in our school in North Carolina, God gripped his heart for the Muslim world. Cuando él estaba en nuestra escuela allá en Carolina del Norte, Dios le tocó su corazón por el mundo musulmán. It was deeper than just knowing Muslim people need to hear the gospel. Era algo más profundo que simplemente que los musulmanes escucharan el evangelio. I told you yesterday, a good part of my ministry is in the Muslim world. Yo les conté ayer que una buena parte de mi ministerio es hacia el mundo musulmán. And yes, it can be very dangerous at times, and we've seen dangerous things. Y sí, muchas veces puede ser bien peligroso y hemos visto el peligro en varias ocasiones. But I don't just go because those people are dying and need Jesus. Pero yo no solamente voy porque esa gente se esté muriendo y necesiten a Jesús. I can know that in my head or my human spirit. Yo puedo saber eso en mi mente, en mi espíritu humano. But I go because the burden of God's heart evokes me to go. Pero yo voy porque la urgencia del corazón de Dios me impulsa a ir. Many of these great missionaries, like this son of our school that went, muchos de estos grandes misioneros, como este hijo de nuestra escuela que fue, they come into divine union with the heartbeat of God himself. Ellos se ponen en una unión divina con el mismísimo palpitar del corazón de Dios. This young man moved to the Arabian Peninsula when he was 25 years old. Este hombre se movió a una península de Arabia cuando tenía 25 años de edad. And for 4 years he made disciples of Jesus Christ. Y por 4 años hizo discípulos de Jesucristo. He started a business because you can't plant a church in this part of the world. And plus he was an American, so it was very dangerous for him to be there. Tú no puedes abrir una iglesia allá en esos lugares porque es muy peligroso. Él estableció un negocio como fachada. Somehow Al-Qaeda found out about him and they planted someone in his ministry. Y de alguna manera el grupo terrorista Al-Qaeda se dio cuenta y le infiltró uno de sus hombres en su negocio. And one day when he was on his way to his office, Y un día cuando él iba en camino a su oficina, on a motorcycle, a car pulled up to him. en una motocicleta, un carro se le acercó a él. And they took a gun and shot him 8 times. Y sacaron una pistola y le dispararon 8 veces In the face. en la cara. Immediately he was in the presence of the Lord. Inmediatamente él está en la presencia de Dios. Now we can look at him as a hero, and he is. The Bible said the world is not worthy of these type of people in Hebrews 11. Ahora, nosotros lo podremos llamar un héroe y él lo fue, pero la Biblia habla de los héroes de Hebreos capítulo 11. But I want to give you another perspective or another paradigm on people like this. Pero yo voy a darles otra perspectiva o paradigma de personas como esta. They were compelled to go because they really knew Jesus. Ellos se sentían impulsados a ir porque ellos conocían personalmente, verdaderamente a Jesús. Throughout the history of the world, men and women of God have paid a great price for a move of God. Durante toda la historia del mundo, grandes hombres y mujeres han pagado un gran, pero gran precio para dar a conocer el mover de Dios. And even as the blood of our spiritual son was shed on that part of the world, Y así como la sangre de este hijo espiritual de nosotros fue derramada en esa parte del mundo, the disciples that he mentored rose up with the spirit of the Holy Ghost on them.
los discípulos que él había levantado se levantaron con el poder del Espíritu Santo, del cual él les había enseñado. And God is using them for his glory in that dark nation. Y Dios ahora los está utilizando a ellos en esa parte de la geografía para la gloria de And su the nombre. blood of this boy prophesies revival in that nation, my friend. Y la sangre de ese muchacho profetiza de que avivamiento viene otra vez. I want you to hear what I'm talking about today. When I talk about revival, Yo quiero que tú escuches bien lo que yo estoy enseñando hoy. Cuando yo les hablo acerca de avivamiento, this is not a light and an easy thing for me to talk about. esta no es una cosa suave y facilita para mí hablarles. Revival brings great joy and great hope and healing and all those beautiful things. El avivamiento trae un gran gozo, una gran sanidad y todas esas cosas hermosas y maravillosas. But revival is an all-encompassing work of the Spirit of God. Pero el avivamiento es algo que tiene que estar acompañado de el Espíritu de Dios. And it comes with power to arrest the hearts of God's people. Y viene con poder para arrestar el corazón del pueblo de Dios. We can no longer do church as normal. Nosotros no podremos continuar haciendo la iglesia todo como normal. We can no longer go through the motions and try to impress people with our preaching skills. Nosotros no vamos a poder venir a la iglesia y venir a impresionar a las personas con nuestras habilidades de predicación. We can no longer just come into the public meetings and hallelujah, hallelujah, and make everybody think that we're spiritual. Nosotros no podemos venir más a estas reuniones públicas y venir a gritar aleluya, aleluya, para hacer creer a todo el mundo que somos más espirituales. No, real revival searches out the motives of our hearts. No, un verdadero avivamiento investiga, busca, ve la motivación de nuestro corazón. And it purifies us to do the work of Jesus in our generation. Y nos purifica a nosotros para hacer la obra de Jesús en nuestra generación. Be careful what you ask for. Mucho cuidado con lo que piden. Again, do we really want revival? Nuevamente les pregunto, ¿ustedes quieren avivamiento? I've already told you this week, revival will scorch before it heals. Yo ya les dije en esta semana que el verdadero avivamiento te va a sacar roncha antes de sanarte. It will cleanse and purify before it brings joy. Esto te va a purificar antes de traerte gozo. It will take you out of learned behavior patterns. Te va a sacar de esos modelos de comportamientos mediocres. And it will catapult you into the realm of heaven, and you will never, ever, ever, ever be the same again. Y te va a catapultar a los campos celestiales. Y tú nunca, 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 nunca serás el mismo otra vez. It will cause you to be set ablaze to where nothing satisfies you but the glory of Jesus. Va a hacer que tú te enciendas de una manera tal que nada te satisfaga sino la presencia de Jesús. It will cause you to get rid of idols, even the idol of ministry in your life. Va a hacer que tú te deshagas de todos esos ídolos, incluyendo el ídolo de ministerio en tu vida. Things in your life that you have lifted up above the name of Jesus. Cosas en tu propia vida que tú has levantado por encima del nombre de Jesús. This is what revival does, friend. Eso es lo que el avivamiento hace, amigos míos. It restores the glory of Jesus in the midst of his bride. Restaura la gloria de Jesús en medio de su novia. I challenge you to read some of the great hymns that have been written in the seasons of revival. Yo los desafío
para que ustedes lean los grandes himnos que fueron escritos durante estas épocas de avivamiento. Those that wrote these hymns, you could tell that they were in a new level of revelation and illumination regarding who Jesus was in their midst. Aquellos que escribieron esos himnos, ellos estaban en un nuevo campo de revelación, de iluminación, de conocer acerca de Jesucristo. If you see him in revival fire, you will be ruined for him forever. Si tú lo ves a él en un fuego del avivamiento, tú vas a ser arruinado para él por toda la eternidad. My prayer for you today Mi oración para ustedes hoy is that you would behold him in his glory. es que ustedes lo contemplen en su gloria. And as you behold him in his glory, Y mientras ustedes lo contemplen en su gloria, as you see him as John saw him on the island of Patmos, mientras ustedes lo vean a él como lo vio Juan en la isla de Patmos. John said, when I saw him, his face was shining like the sun. Juan dijo que cuando él lo vio, su rostro resplandecía como el sol. His hair was white, flowing like wool. Su cabello era blanco y fluía, caía como lana. A sword was protruding out of his mouth. Una espada salía de su boca. And his eyes had fire in the midst of his eyes. Y había fuego en medio de sus ojos. It overwhelmed him. As I said yesterday, he fell like a dead man in humility. Y esto lo sobrecogió ayer y él cayó al piso como un hombre muerto en humildad. I want to tell you this afternoon, he's not a baby in a manger. Yo quiero decirles a todos ustedes en esta tarde que él no es un bebé en un pesebre. He's not resurrected, or he's not crucified hanging on a cross today. Él no resucitó y está crucificado en una cruz hoy. But he is resurrected and he's glorified and he stands in the midst of his church this afternoon. Él fue resucitado y él está en medio de su iglesia aquí en esta tarde. And in real revival, we are humbled at the sight of his glory and his holiness. Y en un verdadero avivamiento, nosotros nos humillamos por la vista de su presencia y de su gloria. My friend, this is the purpose of Jesus in this hour. Amigos míos, este es el propósito de Jesús para nosotros en este día, en esta hora. Stand with me this afternoon. Pónganse todos de pie. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. I have more that I'll share tomorrow morning. Yo tengo aún más, pero se los voy a compartir mañana en la mañana. The Spirit of the Lord is here this afternoon. El Espíritu de Dios está aquí en esta tarde. I believe it is the heart of God to provoke you Yo to creo hunger. que está aquí porque el Espíritu de Dios los quiere provocar a ustedes para que se humillen. The visitation of the Spirit of Jesus La visitación del Espíritu de Jesús is the testimony that God is glorious in every generation. es el testimonio de que Dios es glorioso para cada generación. The fact that we are here in this divine season today El hecho de que nosotros estemos aquí en esta época divina hoy is because God loves this church. es porque Dios ama a esta iglesia. God loves the church of Manizales. Dios ama la iglesia de Manizales. God loves the city of Manizales. Dios ama la ciudad de Manizales. God loves the nation of Colombia and all of South America. Dios ama la nación de Colombia y de toda Sudamérica. And it is in a season like this that something can break in our midst in the heavenlies. Y es en una época como esta donde algo se puede romper en los lugares celestiales. And the Spirit of God can rush into our midst. Y el Espíritu de Dios se podrá meter a afanar en medio nuestro, a tocar en medio nuestro. A suddenly of God can take place. Un de repente de Dios puede suceder. If we'll humble ourselves, Si nosotros nos humillamos a nosotros mismos if we'll begin to pray. y comenzamos a orar. I don't mean pray for 5 minutes. I mean, if we become a people of prayer.
no quiero decirte si oras por 5 minutos. Te quiero decir, si tú te vuelves una persona de oración siempre. We've talked about this every day, but it's because God wants this to get to us. Nosotros hablamos de esto todos los días, pero es que Dios quiere que esto se nos meta a nosotros. No revival comes without revival praying. Ningún avivamiento viene sin que no haya un avivamiento en la oración. If we humble ourselves and if we pray and if we seek His face, Si nosotros nos humillamos a nosotros mismos, oramos y buscamos su rostro, if we turn from our wicked ways in repentance, si nos apartamos de nuestros malos caminos y nos arrepentimos, if we become poor in spirit and say, God, we can't do this in our own strength, si nosotros nos volvemos pobres de espíritu y decimos, Dios, nosotros no podemos hacer esto en nuestra propia fuerza. we don't have enough talent, we don't have enough ability, God, we have to have You. Señor, nosotros no tenemos suficientes talentos, no tenemos suficientes habilidades. Señor, te tenemos que tener a ti. Many of the Psalms in the Bible cry, revive us, O Lord. En muchos de los salmos en la Biblia hablan, avívanos, Señor. Restore us, O God. Restauranos, oh Dios. When David cried out in Psalm 51, Cuando David clamó en el Salmo 51, as he's repenting before God for his lifestyle, mientras él se está arrepintiendo delante de Dios por su estilo de vida, his cry was basically, God, restore intimacy with You and me. su clamor básicamente estaba diciendo, Señor, restaura esa intimidad entre tú y yo. Even in the hidden places, purify me, God, is what he said. Aún en esos lugares escondidos, purifícame, Señor. Eso era lo que él estaba diciendo. He wanted the joy of his salvation, friend. Él quería el gozo de su salvación, My friend, amigos míos. revival restores the joy of salvation. Amigos míos, el avivamiento restaura el gozo de la salvación. It restores the prophetic realm that we've been talking about back to the church. Restaura el campo profético del cual les he estado hablando. De nuevo lo trae a la iglesia. It moves the clouds aside and the sun shines through in power and in demonstration. Mueve las nubes hacia un lado para que el sol resplandezca con su poder sobre toda la iglesia de Dios. It awakens the sleeping hearts. Despierta esos corazones dormidos And it requires a decision. y requiere una distinción. And that decision right now is this. Y esta decisión es esta. What are we going to do about Jesus today? ¿Qué vamos a hacer acerca de Jesús hoy? Is he going to be your mascot or is he going to be your Lord? ¿Va a ser él tu carta escondida o va a ser él tu Señor? Is he going to be the passion of your heart or just another part of your life, like your family and your job and everything else that's a part of your life? ¿Va a ser él la pasión de tu vida o va a ser parte de tu vida como tu familia, tu trabajo o cualquier otra actividad que tú tengas en tu vida? You see, to humble yourself, you got to admit, he's the main thing that I have to have. Tú ves, para humillarte tú mismo, tú tienes que reconocer, Él es lo principal que yo tengo que tener. And I cannot live without him. Y yo no puedo vivir sin Él. I believe right now the Lord's calling all of us individually. Yo creo que ahorita mismo el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros aquí individualmente. That if you want to see personal revival, Y si tú quieres ver un avivamiento personal, if you want to see revival in this church and in this city, si tú quieres ver avivamiento en esta iglesia, en esta ciudad, then right now you need to find a place to humble yourself before God. entonces ahorita mismo encuentra un lugar donde tú te humilles delante de Dios. If you can, get on your knees. If you can't, I understand, but a place of humility and brokenness. Si tú no te puedes arrodillar por alguna razón, yo entiendo eso, pero busca un lugar que tengas una postura de humildad, de arrepentimiento. Maybe you could just stand or sit due to your health, that's fine, but somewhere get a hold of God.
Pero o de pronto tú puedes estar de pie o sentarte o de alguna manera, yo no sé cómo, pero simplemente aférrate, busca de Dios ahora. It doesn't matter to me how long this lasts. It could go into the next service. But right now, this is what God is asking of us. No importa cuánto tiempo dure esto, puede ser hasta que empiece la otra reunión, pero eso es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Will we humble ourselves and pray today? Si nosotros nos humillamos a sí mismos y le oramos a Él And allow His purposes to be birthed into this room. y permitimos que sus propósitos nazcan aquí en este salón. My friend, this is what brings revival. Amigos míos, esto es lo que trae el avivamiento. Let us humble ourselves and pray now and seek the Lord. Humillémonos nosotros mismos y orémosle a Él. Busquemos el rostro del Señor.